tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y pues una disculpa porque tenía mucho tiempo sin subir un video ni siquiera despedirme, pero pues no voy a dejar de subir videos, aquí estamos todavía. Lo que pasa es que tenía harto trabajo y pues no, la verdad no pude, ni siquiera les pude avisar de tanto trabajo que tenía. Bueno, antes de empezar el video voy aquí a saludar a un camarada, Fernando Antonio Fernández Vela, que me pidió que lo saludara. Ya es un mes de eso, pues vale más tarde que nunca, como quien dice. Bueno amigos, pues como pueden ver aquí ya está instalado el Age en Steam. Vamos a proceder a jugar y ver qué tal funciona. Vamos a empezar con la partida de Saladino, la campaña de Saladino. Vamos aquí. Un caballero de Arabia. Vamos a jugar de moderado porque si por sí está bien cabrón. Egipto. Hace ya un mes que llegué a Tierra Santa. Estaba en tierras extranjeras, a punto de morir. Vagué por el frío desierto durante 4 noches antes de que los arqueros me encontraran. Había abandonado mi montura, ahora carroña para los buitres, y mi armadura durante el calor del día. Como adversario, no les suponía ninguna amenaza. Pensé que eran turcos que habían venido a jugar con su presa, pero cuando pude distinguirlos del borroso espejismo, me di cuenta de que eran sarracenos, los dueños de Oriente Medio. Había llegado a Tierra Santa con los cruzados de Francia y Normandía, por lo que era su enemigo de pleno derecho. Me dieron agua y un caballo escuálido, y me llevaron ante su jefe. Así conocí a Saladino. En Europa, las pinturas muestran a Saladino como un ser demoníaco y bárbaro, pero es más cortés que todos los guerreros que he conocido hasta ahora, y prefiere estar en sus palacios de Damasco que matando normandos en el desierto. No esperaba hospitalidad por parte de los sarracenos. Los normandos ejecutamos a cualquier árabe armado que capturamos, pero Saladino me dejó libre en su campamento. Quizás desee la presencia de un observador objetivo que narre la prodigiosa carnicería que se avecina. El ejército de Saladino se dirige hacia el sur, a Egipto, para reforzar el Cairo. Egipto es una tentadora presa para los cruzados. Es increíblemente rico y su gobierno es poco eficaz. Antes de ser capturado, iba a unirme al ataque de los cruzados a Egipto. Es una amarga ironía que vea ahora el enfrentamiento desde el campo enemigo. Así fue como me encontré a menos de 160 kilómetros del Mar Muerto en compañía de mis enemigos. Ok, dice, vence a los francos del oeste del Cairo. Tengo que vencerlos a los de aquí, a los azules, pistas. Utiliza la línea de visión de tu caballería ligera para evitar encuentros indeseables. Ok, bien. Si no me recuerdo van a llegar aquí unos francos del oeste. Vamos a dejar que lo maten. Tierra Santa ya es nuestra, y pronto también lo será Egipto. Voy a explorar, a ver si no encuentro. Saladino, ¿dónde vas con ese gran ejército?
Ok, así ya no le hace tanto daño. Ah, cabrón, quedó un amigo aquí. Lanzador de gancho. No, retirada. Y esperar que llegue mejor, cuesta arriba. Saladino, me lo desmentí a tus intenciones. Vete de aquí inmediatamente. Cabrón. Cabrón. Listo. No me dejas otra opción. Me he aliado con los francos. Entre todos te impediremos entrar en el campo. Señor Saladino, los egipcios son cobardes y débiles. Si colocamos las tropas junto a la mezquita principal, seguro que se rinde. Bueno, los objetivos han cambiado, lo que quiere decir, conduce a tus soldados a la mezquita. Tengo que venirme aquí, bueno, guiar a los soldados aquí para que los egipcios estén de mi lado. Señor Saladino, hemos capturado un buque de guerra franco. No. Señor Saladino, hemos encontrado la armadura de un franco en las ruinas de esta herrería. No entrarás en el Cairo. Cabrón, son inteligentes.
Ya destruyeron todo, entonces esperar a que tomen la puerta y esto. Una de las cosas que tiene aquí el HD es la inercia. Yo se la desactivé porque me pareció molesto. Como que tarda en pararse. Vamos a dejarla así. O desactivarse. Ahí está. Bueno, ¿qué puede pasar? No creo que me maten a un soldado con una sola torre. Le pegó el puro muro. Me mató uno. Aquí le ando tirando este. Ah, no, el monje me fue. Saladino, los francos nos han traicionado. Quieren invadir el Cairo. Nos equivocamos al no confiar en nuestros compañeros sarracenos. Te lo ruego. Estas tropas están a tus órdenes, pero acaba con esos traidores, Franco. Por lo que veo son muchos piqueros.
أمرك مستعد. هجوم. نعم نعم. الهجوم. Ah, cabrón. Vamos a la luz. Autorearlos para que sigan. نعم. هجوم. No me siguieron. Cabrón.
este cabrón. نعم. مستعد. سأفعل. نعم. سأفعل. مستعد. سأفعل. Ok. Muy bien, entonces. نعم. Híjole. No sé qué hizo para llegar.
usar este. ¡Hujum! 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 Fear. Mi señor, los francos han sido derrotados. Ok, creo que me tengo que salir directamente de aquí. Los francos se han dispersado y el ejército egipcio está acabado. Saladino ha tomado su lugar como gobernador del Nilo. Cualquier rey europeo aprovecharía esta oportunidad para eliminar a sus enemigos políticos. Sin embargo, Saladino ha permitido que abandonen las ciudades armados todos los egipcios que se oponen a su reinado. Saladino se ha propuesto ganarse a la población de El Cairo. Construye mezquitas y palacios, universidades y hospitales en la ciudad. Mis compatriotas, los hijos de Europa, en lo único que estaban interesados era en el pillaje. Pero los sarracenos trabajan para dignificar su civilización. Es una situación turbadora que me dificulta el sueño. Ok. Al parecer tenía más inteligencia Saladino en aquel entonces. Bueno, luego continuamos con el Señor de Rabia. Saludos y espero que les guste. Estamos aún en pruebas. Hasta luego, adiós.